Avanzamos, Padre. Pues vamos allá. Vamos con el tercer tema. Ya les he dicho desde el principio que no nos vamos a dedicar a leer el texto. El texto yo doy, por supuesto, que ustedes lo leen. El único tema que hemos hecho completamente distinto, algunos todavía no se han enterado, no sé por qué, es el tema 2, que es completamente distinto, no es el del texto base. He dicho, si alguno lo quiere leer, está bien que lo lea como información general, pero hemos hecho otro tema completamente distinto, con otras preguntas de autoevaluación distintas que están al inicio de ese segundo tema. La mayoría ha contestado bien, pero alguno no sé por qué anda despistado, tendrá problemas familiares o qué será, ¿ya? Entonces, repito, no vamos a seguir el texto tal cual, sino que vamos a ir explicando las cosas más importantes e intentando comprender. Les dije, es un curso importante y les voy a hacer leer y les voy a hacer estudiar, porque si no, no vale de nada. Ustedes pierden su tiempo, yo pierdo el mío, imagino que todos son igual de preciosos, ¿ya? Entonces, lean el texto y aquí más o menos vamos a ir explicando algunas cosas que están en el texto, otras que son complementarias a las del texto. Y todo sirve para intentar, lo que intento es simplificarlo para que pueda entenderse y no meterse en muchos enredos de teorías de que si fulano decía que es sutano, que pendejo decía que el otro, porque no nos interesa y yo tampoco estoy preparado para meterme en esos berenjenales, en esos problemas, sino intentar simplificar un poquito las cosas, ir a lo más importante para ya a partir del próximo día leer el Evangelio completo y empezar a hacer unas pequeñas exégesis de algunos textos de cada evangelista, viendo las diferencias entre los unos y los otros, como les he puesto ahí en el sílabus, un pequeño esquemita de lo que vamos a intentar hacer, un exégesis de un texto bíblico para sacar lo que Dios realmente nos quiere decir y no que vayamos a los tópicos de siempre. ¿De acuerdo? Vamos entonces hoy con lo que se llama la cuestión sinóptica. De los 4 evangelistas hay 3 que se llaman los sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo normalmente se le simboliza por el ángel que se aparece en sueños a José. Marcos, el león. Lucas, el toro, y Juan, el águila, porque su evangelio empieza así desde arriba. En el principio existía la palabra como una especie de águila. Son las 4 animales que aparecen en el Apocalipsis y se han asociado a cada evangelista. Bueno, es una cuestión curiosa que tampoco tiene mayor importancia, pero entonces de estos 4 evangelios hay 3 que tienen muchas semejanzas entre ellos, ¿sí? Que son, repito, Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos. ¿Por qué? Porque hay mucha relación entre ellos. Primer detalle que hay que tener claro. Nosotros pensamos, porque así es nuestra mentalidad, que los evangelistas han escrito los evangelios así como este señor. Delante de un ordenador, escribo, borro, cambio, y esto no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. No había ordenadores, no había cuadernos, no había bolígrafos, no había lapiceros. La cosa era mucho más compleja, que me siento en el ordenador, empiezo a jalar información de internet, hago control C, control V, corto, pego y así tengo ChatGPT, ya ni te cuento. Esto no tiene nada que ver con lo que en aquella época se veía. Son procesos mucho más complejos. Básicamente, leíamos uno de estos días el inicio del Evangelio de Lucas, en el que dice que ha ido recopilando todo lo que ha encontrado por ahí, todo lo que han ido contando los unos, los otros. Alguno que tenía dinero y le interesaba le decía a un escriba: oye, un favor, escríbeme esto que quiero tener este rollo. Ha ido juntando toda esa tradición oral y, inspirado por el Espíritu Santo, no es un autor simplemente humano, es un autor humano
inspirado por el Espíritu Santo, ha ido recogiendo esas enseñanzas. Luego el proceso es completamente distinto a lo que nosotros hacemos ahora cuando vamos a escribir un libro, un artículo, etcétera. Primero la tradición oral, que en los pueblos que no tenían escritura, como sucede hasta hace poco en nuestras comunidades nativas, la tradición oral es muy fuerte. O sea, recuerdan perfectamente lo que han ido contando de padres a hijos, de hijos de abuelos a nietos. Hay una tradición oral. En los Hechos de los Apóstoles leemos cómo se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Eso se ha ido recogiendo, no se ha empezado por el nacimiento, se ha empezado por la Pascua, porque es el misterio central de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Después las enseñanzas de Jesús, algunos milagros, esto se iba compartiendo de un lugar al otro. Y varios años recién después se ha empezado a recopilar todo esto. ¿De acuerdo? Vamos entonces, rebobinamos y empezamos un poquito con el tema. Sinopsis son dos palabras. En griego sin significa con, parece lo contrario que en castellano. Y opsis es ojo, vista, de ahí viene la palabra oftalmólogo, oculista, etcétera, etcétera. Una sinopsis, por lo tanto, sería una especie de visión de conjunto. Es un esquema que de un solo golpe facilita la comprensión del texto y sobre todo la relación que tienen unas cosas con las otras. Pues bien, con Mateo, Marcos y Lucas se puede hacer una sinopsis en tres columnas. Mateo, Marcos en otra columna, Lucas en otra columna, e ir poniendo las cosas que coinciden del uno y el otro. Y nos encontramos que son muchas las que coinciden. Para intentar entender esto, les pongo un ejemplo muy sencillito. 3 personas han visto un accidente mortal. ¿De acuerdo? Entonces, está allí la prensa y le pregunta a cada uno qué es lo que ha visto. Los 3 han estado en el mismo hecho. Ahora, uno lo ha visto desde un ángulo físico, otro lo ha visto desde otro ángulo físico y otro lo ha visto desde otro ángulo físico. Luego hay detalles que uno ha visto y el otro no, y viceversa. Además, uno de ellos maneja, tiene brevete. Y entonces dice, es que no llevaba la luz direccional puesta. Este estaba entrando a la derecha y no tenía la luz direccional puesta. Los otros dos, como no tienen brevete, ni se han dado cuenta de ese detalle. Es que querían mentir, querían engañar. No, simplemente es que no se han dado cuenta porque no manejan el carro. La otra, que es una mujer que es más detallista, dice, no, vino un señor con una chompa roja. El otro ni se dio cuenta de la chompa que llevaba, ni del color del cabello. O sea, cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera desde nuestra experiencia. ¿Ya? Ahora, a la hora de contar el mismo hecho, no es lo mismo cuando yo llego a mi casa y cuento lo que ha sucedido. Pues estábamos allí, vino fulano, sutano, perendejo, le cuento las cosas, le echo un poquito de salsa y un poquito de ají para que el chisme esté más emocionante y lo he contado de una manera. Me hacen la entrevista y lo cuento de otra manera distinta. Voy al juicio a declarar, juro a usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y sé que me van a preguntar y me van a buscar las cosquillas, digo las cosas de otra manera distinta. ¿Sí? Luego tenemos personas distintas y situaciones distintas en las que yo voy a contar. Luego vemos que es perfectamente normal que frente a un mismo hecho haya versiones distintas en detalles, pero lo esencial es básicamente lo mismo. ¿De acuerdo? La riqueza precisamente está en ver las diferencias de los unos y los otros, porque entre todos vamos intentando reconstruir, nunca se consigue al 100%, pero vamos intentando reconstruir lo que allí sucedió. Pues algo parecido es lo que sucede con los evangelios. ¿De acuerdo? Cada evangelista tiene su punto de vista. Lucas era médico. Hay detalles médicos que Lucas los dice. Tiene una formación científica, es el más ordenado en cuanto a numeración de fechas. Después el otro que va a ser también muy detalloso en las fechas, más todavía que los sinópticos, va a ser Juan. Mateo era contador.
era recaudador de impuestos. Eh, Cada uno tiene su punto de vista. Y después, cada uno escribe para una comunidad distinta, con unas situaciones distintas. Entonces, lo que yo considero que es más importante y más necesario para mi comunidad, a eso voy a hacer hincapié. El caso más claro es el de Mateo, escribe para una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Para Mateo es absolutamente fundamental demostrar que Jesús es el Mesías, que en Jesús se cumplen todas las profecías. Para Lucas y Marcos, que se dirigen a comunidades paganas convertidas al cristianismo, Marcos todavía en Roma, mucho más lejos, a ellos, bueno, pues está bien decir que Jesús era el Mesías, pero no es algo que para ellos sea fundamental. Sin embargo, tienen que explicar muchas veces, es decir, los judíos tienen la costumbre de lavarse hasta el codo, lavar las ollas, lavar todo cuando regresan del mercado y no se sientan a comer hasta que no han lavado todo. ¿Por qué? Porque está escribiendo a personas que no son judíos y no conocen las costumbres judías. Por eso, de acuerdo al grupo humano al que yo me refiera, voy a hacer hincapié en unas cosas, voy a hacer hincapié en otras. Si estoy escribiendo una comunidad que está siendo perseguida, como el caso de Marcos, por ejemplo, en Roma, los están matando, los están llevando al circo. El caso de Lucas, están siendo perseguidos. El caso de Mateo, les han echado de la sinagoga. Lógicamente, todo lo que Jesús hacía referencia a esto, le dan mucha importancia. A nosotros igual nos puede parecer excesivo, pero es que para ellos era muy importante porque a la gente, lo que leíamos este domingo en el Evangelio o domingos anteriores, el que no pospone a su padre, a su madre, porque es que había veces que había que hacerlo así. Entonces, hay cosas que a nosotros nos pueden resultar un poquito exageradas o llamativas, y en ese contexto, para esa comunidad, eran especialmente importantes, ¿ya? Y luego hay que tener en cuenta los conocimientos propios de la época. No puedo pretender que Lucas, por muy médico que sea, tenga los conocimientos científicos de un médico en la actualidad. Él sabía lo que se sabía en aquella época y no sabía más. Ya hemos dicho varias veces, la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro que nos transmite la salvación de Jesucristo a nosotros. Jesucristo nos enseña quién es Dios Padre, cuál es el reino de Dios en la tierra, cuál es la relación entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, cómo son las relaciones entre nosotros. En ese sentido, la palabra de Dios es infalible. En el resto se equivoca porque tiene los conocimientos propios de esa época. ¿De acuerdo? Y aquí ya van entrando un poquito todas estas variantes. Y por supuesto, decíamos antes, la inspiración bíblica. ¿Sí? Lo que realmente nos importa, porque a veces hay detalles que a uno le descuadran. Dices que Juan no escribió el Evangelio de Juan, ay, mala leche, y ahora entonces, ¿cómo ha quedado esto? No importa que se llame Juan o se llame Perico los Palotes, lo que importa es que está inspirado por Dios, ha sido recogido por la Iglesia como un libro inspirado en el que Dios nos habla, y eso es lo que realmente nos importa. Algunos detalles técnicos nos pueden sorprender. Acá yo estoy intentando simplificarlo mucho. Si nos metemos en muchas de estas cosas, al final uno hasta pierde la fe, pues precisamente porque su fe es débil. ¿De acuerdo? Hoy celebramos la Natividad de María, pero es que no sabemos si María nació hoy. Simplemente se hizo una basílica en honor al nacimiento de María y ese día pues se celebra la fiesta. Pero es que en aquella época no había almanaques, no había registro civil, no había partida de nacimiento, no había DNI, no había nada. Nadie sabía cuándo había nacido. Pero para nosotros es un acontecimiento importante y lo celebramos en este día. Pues nada más, eso es lo que realmente nos importa. ¿De acuerdo? Cuando uno va entrando un poquito a estas cosas, a algunos como que se les cae el kiosco. Lo que realmente nos importa es que son libros inspirados, que el Espíritu Santo es quien está detrás de esos libros. Es que la carta de no sé quién no la escribió, resulta que no la escribió San Pablo, pues ha sido un discípulo suyo que, siguiendo las enseñanzas de San Pablo y tomando su nombre no para engañar, sino para dar fuerza a su enseñanza, ha tomado el nombre de Pablo. Pero es una carta inspirada por el Espíritu Santo, es luminosa para nosotros, es actual para nosotros. Eso es lo que realmente nos importa. Por eso en cuestiones técnicas no estoy entrando mucho porque nos enredamos y nos da igual. Eso es para especialistas. ¿De acuerdo?
Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? En el texto tiene uno muy largo, no lo he cogido porque eso es para hacerlo en clase, agarrándolos la Biblia y dedicarle un buen tiempo a comparar uno con otro. He cogido textos más cortitos. Por ejemplo, este de la última cena. ¿Sí? Lo que está en negro prácticamente coincide. Mientras cenaban, tomó, se refiere a Jesús, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Normalmente Marcos es siempre el más corto y de alguna manera el que más detalles da. Mateo es el más largo. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Prácticamente lo mismo, simplemente añadido el tomen y coman. ¿Ya? Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo. Acá puesto diciendo, en el otro no pone diciendo. Beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Marcos añade que bebieron, se la dio y bebieron. Acá dice se la dio diciendo. ¿De acuerdo? Son pequeños detalles, pero básicamente es lo mismo. Sin embargo, Mateo sí añade al final esta nueva alianza, es un concepto muy importante, el concepto de la nueva alianza. Jesucristo trae la nueva, eterna y definitiva alianza, que veíamos ya desde el primer tema, para el perdón de los pecados. Lo que antes en el Antiguo Testamento era una prefiguración, un deseo de que Dios nos perdone los pecados, lo que se llamaba la ceremonia del Yom Kippur. Ahora es una realidad. Antes decían, manda tus pecados al becerro, el becerro lo matamos y tus pecados se perdonan. Bueno, pues, ¿dónde pone que la sangre de un becerro perdona los pecados? Pero eso anunciaba la sangre del cordero que verdaderamente va a perdonar nuestros pecados. Por eso en Mateo este detalle es importante, el perdón de los pecados. Y en Lucas, tomando pan, dio gracias. Añade un detalle que no está en los otros dos. Lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y añade que se entrega por ustedes. Añade también, hagan esto en memoria mía. Lucas sigue la misma tradición que San Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si no recuerdo mal, cuando San Pablo recuerda la tradición de la última cena, es muy parecida a esa tradición de aquí, de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas pasa los últimos años de su vida con San Pablo. De tal manera que Lucas recoge la tradición de San Pablo. Y entonces encontramos que la descripción, la narración de la última cena que hace Lucas es prácticamente la misma que la que Pablo tiene en la primera carta a los Corintios. Anda. Luego sí había relación entre el uno y el otro. ¿De acuerdo? Lucas añade el detalle de después de cenar, que los otros no lo han puesto. Esta copa es de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. ¿Ya? Se pueden decir muchas más cosas, pero lo único que quiero ahora es que veamos que básicamente es lo mismo, pero cada uno agarra detalles distintos. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Una de los... si este es el mismo, entonces... Ojo. Y aquí el diablo me ha metido el rabo. Bueno, es igual, ya. No, no sé cuál era el otro. O simplemente me he equivocado y le he copiado 2 veces. Que yo decía, tengo 3 textos. Bueno, es igual, ya, vamos con este otro. Es una curación, la curación de un leproso. Entonces, primer detalle, Marcos lo cuenta al principio, capítulo 1. Mateo ya lo cuenta en el capítulo 8 y Lucas lo cuenta en el capítulo 5. Quiere decir que la ubicación del uno y del otro es distinto. Cuando vamos a hacer un exégesis, un estudio un poquito más profundo de un texto de la Biblia, lo que llamamos una perícopa, también es interesante que leamos en qué lugar ha ubicado ese suceso,
¿Cómo vemos eso? Pues vemos lo que hay antes, los títulos que hay antes y los títulos que hay después. Vemos el contexto en el que Jesús ha dicho las cosas. También es importante que veamos a quién va dirigido. Por eso el otro día veíamos distintas instituciones, distintos grupos humanos. No es lo mismo lo que va a decir a los fariseos que lo que va a decir a los apóstoles cuando les está enseñando en un grupito a ellos solos, o lo que va a decir a los discípulos, o lo que dice a toda la gente en general, o lo que dice cuando se está peleando con los herodianos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también ver el contexto en el que suceden las cosas, qué ha pasado antes, qué ha pasado después, a quién se está refiriendo Jesús. ¿Ya? Vamos entonces con este otro, así como el otro, una cosita muy sencilla. Se acercó un leproso y arrodillándose le suplicó. Detalle importante, veíamos el otro día, los leprosos no podían acercarse, eran considerados impuros, tenían que ir con su campanilla tocando y estaba absolutamente prohibido que entren a los pueblos y que se acerquen a nadie. Jesús permite que el leproso se le acerque. ¿De acuerdo? Arrodillándose, ¿por qué está entre paréntesis? Pues porque en algunos textos aparece y en otros textos no aparece. Es otro tema al que tampoco he querido entrar, que es la crítica textual. Aunque se lo he puesto en un pequeño glosario que les puse en el sílabus, les puse lo que es la crítica textual. No existe un texto único de los evangelios. Son un montón de pergaminos, de copias, de copia, de copia, de copia, de requete copia, y a veces resulta que yo tengo una copia aquí, y en esta una palabra falta y en esta otra sobra. ¿Cuál de los dos vale? No siempre es tan fácil saberlo. Eso ya es otro tema que es muchísimo más complejo, se nos escapa más todavía. Pero por eso encontramos también variantes, pequeñas variantes, pero también variantes. ¿De acuerdo? El leproso le dice, si quieres puedes sanar. En Mateo ubica el lugar. Cuando bajaba del monte, normalmente, ¿qué hace Jesús en el monte? Orar. Y le seguía una gran multitud. Aquí en Marcos, la multitud en primer lugar no aparece. En Lucas está en un pueblo. Mientras se encontraba en un pueblo, se presentó el leproso, el cual viendo a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicaba. Aquí igual hay una petición, pero no aparece que se le acercó. Se presentó. A nosotros nos parece igual, pero el detalle de que se acerque muestra la cercanía de Jesús hacia la gente, que permite que se le acerque. ¿Ya? La petición, si quieres puedes sanarme, Señor, si quieres puedes sanarme, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Sí? En los tres es prácticamente la misma. En Marcos, Marcos es el que recoge más los sentimientos de Jesús. Él, Jesús, se compadeció, extendió la mano y hizo lo que está prohibido. Por eso el otro día les enseñaba las impurezas. Estaba prohibido tocarle y Jesús le tocó. Y le dijo, quiero, queda sano. Mateo y le tocó diciendo, lo quiero, queda sano. Lucas extendió la mano y le tocó diciendo prácticamente lo mismo. Al instante se le fue la lepra, al instante se sanó, al instante se le fue la lepra y quedó sano. Ahora, en Marcos aparece otro detalle importante en Marcos, que lo veremos cuando veamos Marcos. El secreto mesiánico es importante en todos los evangelios, pero quien más importancia le da es Marcos. No quiere que se sepa quién es el Mesías porque es la pregunta que se va a responder al final en la cruz. ¿Quién es este hombre? No quiere que se sepa que es el Mesías porque la concepción que tenían del Mesías era una concepción meramente política, militar, material, para nada para lo que Jesús vino. Por eso en Marcos es especialmente importante este deseo de Jesús de que no se sepa quién es. Le despidió advirtiéndole enérgicamente, cuidado con decírselo a nadie. ¿De acuerdo? Lo siguiente que hacen los tres, recuerden el otro día, por eso les dije el otro día, no se limiten solo a, bueno, no, léanlo con calma, para que de alguna manera se les grabe. Decíamos, cuando uno impuro de lepra quedaba sanado, ¿qué tenía que hacer? ¿Quién le declaraba puro? No era el médico, era el sacerdote. Tenía que ir al templo
presentarse al sacerdote, el sacerdote con un palito le miraba de arriba para abajo porque no le podía tocar porque se declaraba impuro, y cuando le veía limpio por arriba, por abajo, por delante y por detrás, le daba un rollito, un libelo, que es, queda limpio, queda puro. Podía volver al pueblo, podía volver a vivir con su familia, podía volver a trabajar. Entonces, no basta que yo estoy curado y ya aquí no pasa. No, no. Llego a mi pueblo y todo el mundo me va a tirar piedras. Ándate al sacerdote, consigue el libelo de que eres limpio. Es un rollito de papel. No había cuadernos, no había solo, no había cartas. Eran rollitos. Un rollito de papel donde se ha sido declarado limpio, puro. Entonces, por eso dice, ándate, haz la ofrenda que mandó Moisés y después vas a regresar a tu vida. ¿De acuerdo? Este detalle aparece en los tres. Lucas, no se lo digas a nadie. Mateo, no se lo digas a nadie. Pero en Marcos, hemos dicho, le advirtió enérgicamente, cuidadito con decírselo a nadie. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Pues que este buen hombre no va a hacer ni caso. Le gana la emoción y sale corriendo y, espérate, y lo cuenta a todo el mundo. Con lo cual le mete a Jesús en un problema como tanto le van a meter después. Conclusión, los tres terminan igual. La fama de Jesús se difunde por todas partes y no puede entrar a ningún lugar. Se le ha complicado la vida y ya tiene que hacerlo todo en descampado, en lugares abiertos, en lugares donde quepa mucha gente. Todo eso afecta a su vida. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplito. Vamos a ver un poquito cómo es esto, ¿ya? ¿Cuántos versículos comparten los evangelios, estos tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, entre sí? Lo que se llama la triple tradición. Comparten los tres, Mateo, Marcos y Lucas. En total son 330 versículos que comparten los tres. Algunos ejemplos: bautismo de Jesús, multiplicación de los panes, la última cena. Hay bastantes textos. Que lo recojan los tres, ¿qué quiere decir? Que son momentos importantes de la vida de Jesús porque lo recogen los tres. La transfiguración del Señor, las tentaciones de Jesús en el desierto. Hay muchas cosas que recogen los tres. Algunas incluso, como el caso del bautismo de Jesús, recogen los cuatro. Común a Mateo y a Lucas, lo que se llama la doble tradición o lo que se llama la fuente Q. Q viene del alemán, que fuente en alemán se dice cuel o algo así. Bueno, empieza con Q, no da igual. Por eso se llama la fuente Q, ¿ya? No está en Marcos, pero sí en Mateo y en Lucas. Por ejemplo, el Sermón del Monte lo recoge Mateo. Marcos no tiene para nada el Sermón del Monte. Lucas sí lo tiene, pero no es el Sermón del Monte, es el Sermón de la Llanura. ¿Por qué? Porque Mateo está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Moisés, ¿dónde recibió los mandamientos? En el monte. ¿Dónde Jesús va a hacer su nueva enseñanza? En el monte. ¿De acuerdo? Lucas ese detalle le da igual porque está escribiendo para unos cristianos que no son judíos. Y para ellos Moisés, bueno, pues es un antepasado, le respetan, pero no es tan importante como para nosotros. Entonces, ¿quién de los dos miente? ¿Mateo o Lucas? Pues no lo sabemos, ni lo sabremos nunca. Pero son detalles que ellos utilizan para fortalecer. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Jesús no habló una sola vez un tema. Jesús fue hablando por muchos pueblos y muchas veces hablaría los mismos temas con distintos detalles. Y lo que en un sitio dijo en un alto, en otro dijo en un llano. Lo que Mateo ha hecho, lo veremos cuando veamos el Evangelio de Mateo la próxima semana, si Dios quiere, es una especie de catecismo, recopilar las enseñanzas de Jesús. ¿Está mintiendo? No, simplemente lo está organizando de una manera catequética. De hecho, muchos años el catecismo, el Evangelio de Mateo era el preferido precisamente por eso, porque era una especie de catecismo donde ya tenía recogidas todas las enseñanzas, ordenadas por temas,
Y después se puso más de moda el de Marcos porque es más fresco, parece más natural. Son 3 años que Jesús ha estado predicando en muchos sitios y como decíamos antes, cada uno ha ido escuchando una cosa, el otro ha escuchado otra, a uno le ha llamado la atención una cosa, al otro le ha llamado la otra. Uno considera importante esto para su comunidad, otro no lo considera importante. Ninguno está mintiendo, porque ninguno pretende hacer historia, ni ciencia, ni una revista contando lo que sucedió, ni una biografía en el sentido científico histórico actual. ¿De acuerdo? Y luego ahí hay material propio de cada uno de ellos. De Marcos ya es muy poquito, porque Mateo y Lucas han tomado muchas cosas de Marcos, por ejemplo, la curación del sordomudo. Mateo tiene también bastante material propio, de los primeros años de Jesús, capítulo 1 y 2, prácticamente son exclusivos de Mateo. Las palabras del juicio final, algunas comparte con Lucas, otras son exclusivas, en concreto la de las 10 vírgenes que están esperando a que llegue el novio, etc. Y luego Lucas es el que tiene más material propio. Bastantes parábolas, las parábolas de la misericordia, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, el caso de Zaqueo, etc. Luego vemos, por lo tanto, que hay un material propio que comparten los tres, un material que comparte solo Mateo y Lucas, y luego cada uno tiene, como decimos, de su propia escuela. Visto en un cuadrito, ¿ya? El exclusivo de Marcos es un 3% nada más. La mayor parte de Marcos, el 76% de Marcos, ha sido utilizado por Lucas y por Mateo. Casi la mitad de cada uno de sus evangelios le han pirateado al pobre Marcos. Después, Marcos y Lucas, que comparten, es muy poquito lo que comparten entre sí. Marcos y Mateo, o sea, que sea propio de ellos nada más, no de los tres. Tienen alguito también. O sea, material de Marcos que ha tomado Mateo, pero no ha tomado Lucas. Y este 3%, 1% de Lucas es material que ha tomado Lucas de Marcos, por lo que sea, Mateo no lo ha tomado. Esto es lo que se llama la triple tradición, ¿ya? Que proviene principalmente del primer evangelio de Marcos. Uy, quieto, este está. Y después tenemos lo que se llama la doble tradición, que es casi un cuarto de cada evangelio que comparten Lucas y Mateo, pero no tiene Marcos. Luego hay otra fuente aparte, lo que se va a llamar la fuente Q, que decíamos antes, de la que se han nutrido, de la que han sacado material Lucas y Mateo. Y después cada uno, lógicamente, ha ido haciendo sus averiguaciones y tiene también su material propio de cada uno. ¿De acuerdo? Esto es lo exclusivo de Marcos, 3%, porque decimos, Mateo y Lucas han escrito con Marcos delante, con lo cual han jalado bastante material de él. Material exclusivo de Lucas es más de 1/3 y exclusivo solo de Mateo es un 20%, que es una quinta parte. Ahora, acá los especialistas pues se rompen la cabeza para explicar las coincidencias, las divergencias. A nosotros nos da igual, no nos vamos a romper la cabeza. ¿Sí? Así un poquito por encima vemos las principales diferencias, ¿de acuerdo? Algunos aspectos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Por ejemplo, la genealogía de Jesús para Mateo es muy importante y tiene desde Abraham hasta José. Está enfocado principalmente en los judíos. Marcos no presenta la genealogía. Para los romanos la genealogía les daba igual. Lucas presenta la genealogía, pero no engancha desde Abraham porque no es para los judíos, sino engancha desde Adán. Es una versión más universal porque Lucas escribe a una comunidad de origen pagano, aunque tenga algunos judíos, pero eminentemente, mayoritariamente, por mucho, es pagana, no judía. Entonces, entronca a Jesucristo dentro de la humanidad desde Adán. Todos esos nombres que narran ahí
son exactos, precisos. No, eso es imposible. Es imposible que lo sepan todo. ¿De acuerdo? Hay una intención teológica de hacer comprender que Jesucristo forma parte de la raza humana, de la naturaleza humana. Y van jalando nombres como buenamente pueden, de acuerdo a lo que ellos sabían, para intentar hacer comprender esto. Jesús es verdaderamente hombre. Ha tomado toda la naturaleza humana, excepto el pecado. La infancia de Jesús lo narran Mateo y Lucas, capítulo 1 y capítulo 2 de los dos. ¿Ya? Pero en Mateo el protagonista es José, en Lucas la protagonista es María. En Mateo aparecen los magos y la huida a Egipto, en Lucas aparecen los pastores, no aparecen los magos, y aparece la presentación en el templo 40 días después. Cuando veíamos la cronología de Jesús, intentábamos armar un poquito todas estas cosas. Porque claro, en las películas todo sucede en el mismo día. Nace, vienen los pastores, vienen los magos y esa misma noche salen corriendo para Egipto. Lo más probable es que no ha sido así. Nació, vinieron los pastores, probablemente después los mismos pastores le han ayudado a conseguir una cabañita, una cuevita, una casita en Belén, han estado un tiempo ahí, han ido al templo de Jerusalén a los 40 días y tiempo después, puede ser una semana, puede ser un día, puede ser un mes o 6 meses, se han quedado en Belén hasta que llegaron los magos. Una vez que los magos vinieron, tuvieron el problema con Herodes, ahí es cuando han tenido que huir a Egipto. Y después, cuando ya regresan de Egipto, por eso se plantean volver a Nazaret. Si hubiesen estado unos días, lo más natural es que vuelvan a Nazaret. Han estado un tiempo en Belén, les ha ido bien, y ahora, pues dice, volvemos a Belén o volvemos a Nazaret. Mejor volvemos a Nazaret, porque Herodes, el hijo de Herodes, es otro loco. Cualquier día se raya y otra vez salimos corriendo. Así que mejor volvemos a Nazaret. Pero vemos cómo precisamente al mezclar los relatos de los unos con los otros, el relato como que va cogiendo volumen, y va cogiendo vida y encontramos un relato mucho más realista y mucho más rico. ¿Sí? Sermones principales, veíamos antes. Mateo tiene varios sermones. El principal es del capítulo 5 al 7, donde están las bienaventuranzas y un montón de enseñanzas. En Lucas veíamos ese sermón en la llanura, mientras que Marcos no recopila las enseñanzas de Jesús, sino que según las ha ido diciendo por allá y por acá, y Marcos se ha ido acordando, las ha ido poniendo. La presentación es completamente distinta en los tres. En cuanto a la cristología, en Mateo es fundamental demostrar que Jesús es el Mesías, que las promesas se cumplen en Jesús. En Marcos y en Lucas eso no es importante. Marcos demuestra que Jesús es el Hijo del Hombre que sufre. La profecía de Isaías, del siervo de Yahvé, aquel que muere y da su vida en rescate por todos los demás, este es el que quiere presentar Marcos. Lo que el centurión dice al final, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo descubre? En la forma de morir. No en la forma de triunfar, sino en la forma de morir, en la forma de sufrir. Y Lucas nos presenta un Salvador misericordioso, aquel que tiene misericordia con el pecador, con la mujer, con el niño, con la prostituta, con el publicano, el de las parábolas de la misericordia y Salvador universal. Lucas quiere demostrar que Jesús ha venido para todos, porque es un problema gordo que tienen sus comunidades, que es lo que aparece en las cartas de San Pablo. San Pablo va primero a predicar a los judíos, no le hacen caso, predica a los paganos, le va muy bien, los judíos tienen envidia, van detrás de Pablo, le están haciendo la vida imposible, le están diciendo que para ser cristiano hay que hacerse judío, hay que circuncidarse, hay que cumplir la ley de Moisés. Y Lucas, en Hechos de los Apóstoles y en su Evangelio, dice, Jesús es el Salvador de todos, no solo de los judíos. Vemos cómo la comunidad a la que yo escribo marca considerablemente la forma de enfocar mi evangelio. ¿Ya? El final del evangelio. En Mateo aparece la resurrección
y el envío misionero. En Marcos es mucho más breve todavía. El mismo día que resucita, pues sí, sube al cielo y se acabó el cuento. Mientras que en Lucas tiene bastantes apariciones y, por último, aparece claramente la ascensión a los cielos. Particularidades así en general, decíamos de Mateo, muchas referencias al Antiguo Testamento. Citas de reflexión que se llama citas del Antiguo Testamento, donde Mateo dice, como dijo Isaías, por esto que estábamos hablando. Marcos es el más breve de todos y es la fuente de la que van a beber Mateo y Lucas. Y Lucas es Lucas es el que tiene más cantidad de parábolas y el que tiene mayor cantidad de relatos exclusivos. Recordemos al inicio del Evangelio, Lucas dedica el Evangelio a un tal Teófilo, que puede ser alguien en concreto o puede ser en general. Teófilo significa amado de Dios, a cualquier discípulo que quiera leer el Evangelio, ¿no? Diciendo que se ha dado el afán de recoger todo lo que había por ahí disperso. Bien, no dice si es escrito o es oral, todo lo que había por ahí disperso, las dos cosas. Y por eso tiene más material propio suyo. De acuerdo, un breve cuadro comparativo. Esto lo vamos a profundizar después, pero digamos, tiene que llover un poco para que después llueva sobre mojado. ¿Sí? Y por eso les insisto, darse el afán de leer el Evangelio completo, leer la introducción al Evangelio de su Biblia o de la que yo les he compartido, para sacar un poquito el gusto y el provecho a este curso. Y que no se queden 4 curiosidades por ahí vagas, luego peleados por la nota y no hemos aprendido nada. ¿Sí? Es un tema muy importante. Todos son importantes, claro, pero algunos más que otros. ¿Ya? Evangelio de Marcos. El autor es Mateo, el apóstol Mateo, llamado por Jesús. Es un evangelio dirigido a la comunidad judío-cristiana. La fecha aproximada de elaboración del Mateo griego, porque veremos que hay un Mateo anterior arameo, es del 80-90 después de Cristo, bastante tardío. Los destinatarios, ya hemos dicho, son cristianos de origen judío, por eso marca muchas cosas. La imagen de Jesús es el nuevo Moisés. No es el que viene a romper la ley, porque ahora entonces los judíos se irían. Es el que viene a dar una nueva apertura a la ley, el que viene a dar plenitud a la ley. Rasgos literarios principales: uso frecuente del Antiguo Testamento, tiene 5 grandes discursos, va a jugar mucho con los números, igual que los números del Antiguo Testamento, un lenguaje eminentemente catequético, presenta a un Jesús ya muy idealizado, digamos, así como de iglesia, ¿no? Así un Jesús ya muy bien vestido, muy serio, mientras que Marcos presenta a un Jesús mucho más humano. ¿Sí? Y una estructura ya ordenada. Por eso decíamos, es el evangelio preferido durante siglos de los catequistas, porque era lo más parecido a un catecismo, donde los temas están ya ordenados. ¿De acuerdo? ¿Está mintiendo? No está mintiendo, está intentando ordenar los temas, porque no le importa si lo dijo antes o lo dijo después, porque probablemente lo dijo antes y lo dijo después. ¿Sí? Repito, son 3 años que Jesús está predicando de un sitio para otro. Lo normal es que repita muchas veces las mismas enseñanzas en un lugar y en otro, con pequeños matices. Marcos, llamado Juan Marcos, aparece en los Hechos de los Apóstoles, acaba siendo discípulo de Pedro en Roma. Entonces, él es el que recibe la tradición de Pedro y escribe para la comunidad cristiana que ya existía en Roma y ya estaba siendo perseguida. Probablemente cuando él escribe su evangelio, Pedro ya ha sido asesinado. ¿De acuerdo? Por eso, esta comunidad que sufre, que está siendo perseguida, que los están matando, es importante que él presente a un Jesús como Mesías sufriente, el siervo de Dios que con sus heridas ha salvado a su pueblo, con sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo la situación que está viviendo la comunidad
determina la forma en la que yo presento a Jesús. Un Jesús que tiene especialmente fuerza para una comunidad que está siendo perseguida, que parece que, porque los están queriendo matar a todos, parece que van a desaparecer, parece que aquello no queda nada, y años después, muchísimo peor, que será lo que suceda cuando Juan escriba su evangelio. El último evangelista es Juan, parece que se va a morir, y todo el mundo dice, bueno, y ahora que se muere Juan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a orientar? Y entonces aparece el relato del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Bueno, es más breve y directo, decíamos, es el primero que se escribe, es un estilo más vivo, más directo, usa mucho el término inmediatamente, o sea, en ese sentido es el más ágil. ¿Ya? El tercer evangelio de los tres sinópticos. Lucas era médico, compañero de Pablo. Ya hemos visto cómo el relato de la última cena recoge la tradición de Pablo. Recordemos que la primera carta a los Corintios es anterior a cualquiera de estos tres evangelios. ¿Ya? Está dedicado a los paganos convertidos, por eso es tan importante un Jesús Salvador universal. Es un Jesús que acoge a todos, varones, mujeres, niños, ancianos, prostitutas, publicanos, soldados, a todos acoge Jesús, porque precisamente es la situación de la comunidad en la que está viviendo. Es un estilo más cuidado, un griego más trabajado, tiene un interés histórico, es el que cuadra y dice, siendo gobernador Quirino en Siria, cuando el censo de no sé qué, da un montón de detalles para mostrar que no están escribiendo un cuentito bonito, como veíamos el primer día, ¿no? El Quijote empieza en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, a mucho que vivía un hidalgo. Bueno, es una fábula, es un cuento, no tiene ninguna pretensión histórica, mientras que Lucas no, leíamos cómo va marcando los tiempos y las personas y hasta llegar a especificar el pueblo de Nazaret. Entonces tiene un interés por marcar bien los lugares y los tiempos. Y como ya veíamos antes, tiene también parábolas exclusivas de Jesús. Jesús tendría muchas parábolas y cada uno va recordando las que más le llamaron la atención o, como decíamos, las que considero más útiles para aquellos a los que me refiero. Lo hemos visto ya en el primer tema. Esto está más simplificado. Tres pasos, básicamente, en la cronología de los evangelios. Primero, Jesús vive y predica. Esto no es una tontería. Nosotros predicamos y no vivimos. En el mejor de los casos, intentamos vivir lo que predicamos. En el caso de Jesús, no. Jesús vivió y predicó lo que vivió. Por eso esta etapa está desde que nace hasta que empieza a predicar. Una vez que empieza a predicar, la gente empieza a recordar lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Aparece la memoria comunitaria, repito, en pueblos que no tienen escritura, o la escritura como era en esa época es muy cara, porque eran pergaminos, tintas, plumas, era muy cara, por eso existían los escribas, era una especie de notarios en la actualidad. Entonces, era muy importante la enseñanza de los apóstoles, la tradición oral. Van pasando los unos a los otros lo que escucharon decir a Pedro, lo que escucharon decir a Juan, lo que escucharon decir a Tomás, lo que escucharon contar a Andrés, lo que escucharon contar a María Magdalena, los que han vivido con Jesús. Y los que ya tienen un poquito más de dinero, dicen, me gustaría que me escribas eso. Y empezaban a escribir algunos relatos. Decimos, lo más primero fueron las recopilaciones de la Pascua, porque es el misterio central del cristianismo. Después van apareciendo dichos y hechos, ¿sí? Van apareciendo pequeños escritos, pero no es un evangelio completo, ¿sí? Esto es desde que Jesús muere hasta más o menos el año 60. Ahí ya empiezan a desaparecer los apóstoles y empiezan a darse cuenta de que tarde o temprano se va a morir esta gente y quién va a preservar, esa tradición oral. Y entonces empiezan, como decíamos en el caso más concreto de Lucas, pero todos,
a recopilar lo que hay por acá, lo que hay por allá, lo que ha contado este. Oye, tú estuviste con tal persona que estuvo un tiempo con María, ¿qué te contó del nacimiento? ¿Qué te contó cómo? Y entonces se empiezan a preguntar de acá, de allá, del uno, del otro, y empiezan a ir armando cada uno su evangelio. El primero hemos dicho más o menos entre el año 60, 70, que es Marcos. Vamos a ver después que hay también un evangelio de Mateo, que básicamente son enseñanzas de Jesús en arameo, anterior al evangelio que tenemos ahora, ¿ya? Y más o menos alrededor del año 80, Lucas y Mateo retoman lo que han leído de Marcos y lo que ellos han ido encontrando, digamos, de su propia cosecha. Y ya años después, San Juan va a escribir su evangelio en el año 90. San Juan parece que tiene delante Mateo, Lucas y Marcos. Hay algunas cosas de ellos que por lo que sea las vuelve otra vez a decir porque son especialmente importantes, y otras que ellos no han dicho, y él considera que por la situación que se da en el contexto cuando él está escribiendo, son especialmente importantes y las va a decir, aunque no las haya contado ninguno de los tres anteriores. Pero eso ya lo veremos, si Dios quiere, cuando lleguemos a Juan. Teorías de solución. Esto sí está sacado directamente del texto. La tradición nos enseña que hay un primer evangelio de San Mateo en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús y que hablaban la mayoría de los discípulos. No se sabe más o menos en qué época, pero bastante antiguo. Hay, como decíamos, escritos previos, principalmente de las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que se va a llamar después la fuente Q, precisamente porque esta palabra, fuente en inglés, en alemán, perdón, empezaba por Q, creo que es Kel, Kuel o algo así. En el texto lo tiene. De ahí aparece la redacción de Marcos, que en principio parece que de esto de Mateo no tiene nada. Sí puede que tenga algo de algunos dichos de Jesús. Unos 10, 15 años después se completa el Evangelio de Mateo en arameo, pero esta vez ya en griego. ¿Por qué en griego? Porque en griego es lo que hablaba todo el mundo en esa zona, que era principalmente, veíamos el primer día en aquellos mapas, alrededor del Mediterráneo. Y el griego era el griego koine, era el griego más sencillo, no es el griego culto que se hablaba en Grecia, mucho más difícil de escribir y de traducir, sino era un griego popular, el griego del pueblo, es lo que se llamaba el griego koine. ¿Ya? Escribe Mateo en griego, pero tiene ya adelante el Evangelio de Marcos. Lucas también utiliza a Marcos, pero no parece que no tiene delante el Evangelio de Mateo. Por eso veíamos que las coincidencias entre Lucas y Mateo son muy pocas. ¿Ya? Digo, son teorías de solución, ¿cierto? En el cielo nos enteraremos cómo era esto y supongo que nos dará un ataque de risa, pero hay que intentar un poco entenderlo. Y luego, por supuesto, cada uno tiene harina de su propia cosecha, como decimos vulgarmente. Cada uno tiene también sus propias fuentes, se han ido desparramando, ya no están todos juntitos en Jerusalén, sino que uno ha ido para un lado, otro ha ido para otro, las distancias eran muy grandes y las comunicaciones eran muy lentas. Entonces cada uno tiene sus propias fuentes y coge harina, como decimos, de su propio costal. Esto es lo que se llama la teoría de la doble fuente, que para mí me parece lo más sencillo y por eso lo que les estoy poniendo aquí, para no enredarnos con más cosas. ¿Sí? La fuente Q que decíamos, básicamente alimentada del Mateo en arameo y sobre todo enseñanzas de Jesús, la fuente propia de Mateo, la fuente propia de Lucas. ¿Ya? Entonces Marcos escribe recogiendo algunas de esas enseñanzas que había previas, y de Marcos van a sacar material Mateo y va a sacar material Lucas. De esta fuente, sobre todo de enseñanzas, de dichos de Jesús, van a sacar materiales también Mateo y materiales también Lucas. Y a eso añade cada uno
la fuente propia que tiene Mateo y que tiene Lucas. Eso es lo que se llama la teoría de la doble fuente. No pretende explicar a detalle todo, pues ya los especialistas entran versículo por versículo y empiezan a pelearse con las mismísimas palabras de Jesús. Es decir, esto sí lo dijo Jesús, esto no lo dijo Jesús, sino que sus apóstoles lo pusieron en su boca y ahí se rompe la cabeza, se vuelven locos, se tiran de los pelos y nosotros nos reímos de ellos porque nos da igual. De acuerdo, esto es más o menos el tema de hoy. Son las 9, mira qué bien. Y es lo que un poquito les he querido compartir. Ya digo, he intentado simplificarlo un poco, no complicarlo. Creo que en el texto base está también bastante asequible. Y esto es un poquito lo que estamos intentando hacer cada día. Entonces, chamba, bastante, chamba multa. Para el próxima semana, empezamos con Mateo. Les ruego, les suplico, les imploro que se lean el Evangelio de Mateo. Si se lee la introducción, más mejor todavía. Y si se lee en el tema, más mejorcísimo todavía. De tal manera, porque yo lo que voy a hacer no es volver a leer todo, no tiene sentido el ponerme aquí a leer el texto, sino como estoy intentando hacer, coger lo más importante, explicar un poquito lo más importante y agarrar una perícopa de Mateo y ahí intentamos un poquito destriparlo para que después ustedes sean capaces de ir haciéndolo poco a poco en su parroquia, cuando hagan sus lecturas divinas, cuando preparen para su catequesis y como decía, todos los días, y hoy lo vuelvo a decir, sobre todo para mi oración personal, para mi relación con Jesús, para que sea un Jesús de verdad, no el que yo me imagino. Entonces, si ustedes han leído todo eso, acá llueve sobre mojado, vamos a las ideas principales y les queda algo. Si no, pues nada, es una charlita, buena gente el padre, bonito ha explicado, como dice, padre, muy bonita su misa. ¿Y de qué te has enterado? De nada, pero era muy bonita. Pues esto puede pasar lo mismo. Muy interesante, pero no nos ha quedado nada. Entonces, hay que estudiar, hay que leerlo con calma, hay que subrayar el texto, pintarrajear. Si alguna cosa no entienden y están allí en su parroquia con su padrecito, pregúntele, ¿y esto por qué? ¿Esto por cuál? Así vamos a aprender, vamos a alimentarnos nosotros y vamos a poder dar una palabra de Dios viva y sustanciosa a los demás. Si no, estamos como aquel. Dios quiere que seamos buenos, la Virgen nos quiere mucho y de todos los textos sacamos lo mismo, con lo cual nunca sacamos nada. Perdonen que sea tan pesado, sé que la mayoría no va a hacer mucho caso, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita o ya se cansaron todos? Padre, buenas noches. Tengo una Bueno, duda con respecto a lo que nos acaba de decir de leer el Evangelio de San Mateo. ¿Se refiere a leer el Evangelio de San Mateo del libro base o la Biblia? las dos cosas. O sea, en tu Biblia o el que yo les compartí, que es de una buena traducción, leer el Evangelio, el texto del Evangelio, con calma, sin prisa, tienes una semana para irlo leyendo. Y además leer la explicación del Evangelio, dos explicaciones del Evangelio. Una, la que viene en tu Biblia, la introducción al Evangelio, y otra, el texto base. O sea, son tres cosas para leer. El tema de Mateo del texto base. La introducción del Evangelio bien puede ser de tu Biblia o la que yo les he compartido en los recursos en la plataforma. Y luego sí o sí, con calma, leerse el Evangelio completo de Mateo. Subrayen, pinten lo que no entiendan, lo que les parezca que es interesante. Anda, este detalle recién me di cuenta con lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido explicando. Hay que destripar un poquito el Evangelio de Mateo para intentar sacarle el jugo. Por eso les estoy insistiendo. Si no, nos quedamos en cuatro cositas y no aprendemos más nada. Eso es lo que les pido. Después cada uno, lógicamente, que haga lo que pueda o haga lo que quiera. Pero entiendo que si estamos aquí es porque queremos aprender. Y si queremos aprender, hay que estudiar. No queda otra. O sea, no basta con escuchar el temita. Mientras voy en el carro, lo voy escuchando y nada, no vale de nada.
Hay que sentarse y leer con calma. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Así que gracias por la pregunta porque catapum, machaco el clavo. Ya. Después de esto ya no pregunta nadie. Padre, buenas noches. En una semana tenemos que terminar toda la lectura del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Nada más y nada menos, en una semana, efectivamente. Porque la siguiente es Lucas y la siguiente es Marcos. O Marcos y Lucas, ya no me acuerdo cuál. Sí, el más largo es Mateo. Así que una vez que se han tragado Mateo, ya lo demás es más fácil. Así una semana cogeríamos uno, otra semana otro, después llegamos a Hechos y acabamos con Juan. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso desde el principio dije que el curso es curso principal, no es una charlita como lo de la historia de la iglesia, que es muy bonito y es muy interesante, pero esto es curso principal, quiere decir que hay que sentarse, hay que leer, hay que estudiar. De hecho, lo normal sería haber empezado en el encuentro de San Ramón, pero yo como estoy lejos, pues no puedo ir. Pero es un curso que hay que sentarse y darle duro. ¿De acuerdo? Y los que no entiendan, preguntar a sus párrocos, a sus padrecitos, a las monjitas que tengan por ahí para poder sacar el jugo. Padre, y también quisiéramos verlo en Quillazú, que nos acompañe en ese retiro. Pues, en tantas cosas uno quiere estar, pero como decía mi abuela, sopas y sorber no puede ser. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Al ser fin de semana es más complicado y luego está más lejos y aquí prácticamente la gente viene a misa solo el domingo, entonces intento priorizar los domingos, pero bueno, se agradece la invitación. Muy bien, pues nada, gracias por la paciencia, disculpe la zancadera, pero así se aprende. De acuerdo, nos vemos el próximo lunes con Mateo debajo del brazo, en la cabeza y en el corazón. ¿Ya? Chao. Gracias, Padre. Ya, gracias, buenas Gracias, noches. Padre. Buenas noches. Buenas Cuídese. noches, Muchas padre. bendiciones. Gracias.